Hola, ¿qué tal amigos, amigas de El Financiero? Un gusto que estén con nosotros en un nuevo episodio de el podcast de El Financiero. Mi nombre es Sergio Morales, yo soy el jefe de redacción de El Financiero y hoy me acompaña la periodista Tatiana Soto, quien nos hablará de un tema bastante reciente y que tiene un impacto, pues yo creo que significativo para la economía local. Se trata de la inversión extranjera directa, la que está asociada a las empresas que vienen del exterior a instalar parte o sus operaciones o todas sus operaciones en Costa Rica porque, bueno, les es más conveniente tener operaciones en este país que en algún otro. Y hay algunos datos importantes este año que se han presentado y que fueron noticia, que ya los publicamos, de hecho. Tatiana, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy bien, muchas gracias nuevamente acá para hablar de este tema tan interesante. Sí, Tati, como le conocemos en la redacción, ¿qué es lo que está pasando con la inversión extranjera directa este año? Sí, bueno, los resultados que se visualizan en el Banco Central, bueno, de manera virtual, y el Banco Central es el que tramita o el que tiene todas estas líneas de inversión que se pueden visualizar, es que en el primer trimestre hubo una caída de un 25% en la inversión extranjera directa, comparado con el 2023, con el 2024, 2025 o 2024. Primer trimestre. Primer trimestre, sí, Ajá. la entrada en el primer trimestre fue alrededor de 921 millones para este año. El año anterior, en el primer trimestre, fue de alrededor de 1.200 y un poco más de millones de dólares. Ok, 25% es la caída. 25%. Ok, yo creo que es un porcentaje importante. Ok, ahora vamos a las causas y luego vemos un poquito sobre qué entendemos sobre esa inversión extranjera directa. Pero, Tati, creo que vos indagaste un poquito sobre los motivos de esta caída que se dice. Paralelamente, tenemos que ubicarnos en cómo se están desarrollando las cosas en la coyuntura global, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre. Estados Unidos pasa por una etapa, creo que bastante peculiar de su economía, muchas dudas sobre lo que pueda venir. Pero vamos a ver, Tatiana, ¿qué te dijeron a vos las fuentes sobre cuáles son las causas de ese descenso? Bueno, la fuente principal, que es Procomer, que es quien está a cargo de la inversión extranjera directa en el país, Laura López nos indicó, que es la gerente de la promotora, nos indicó que son dos elementos claves los que hicieron que se moviera de esa manera, tal vez de manera descendente para Costa Rica, y es que las empresas han hecho préstamos a su casa matriz, es decir, que a las empresas en Costa Rica que tienen quizás la instalación principal en Estados Unidos o en Colombia o en cualquier otra región, le han enviado dinero, han salido de aquí dinero a la casa matriz. Entonces, esa salida ha tenido una repercusión entonces en la balanza que tenemos en Costa Rica. Y otro de los factores es lo que mencionaba hace unos segundos usted, y es la tensión geopolítica y esa incertidumbre que genera en los mercados, y que también es tal vez algo normal cada vez que hay alguna de estas tensiones geopolíticas por guerras y demás, es que las inversiones se hacen con mayor cautela. Eso significa entonces que podríamos estar ante eventuales episodios de desinversiones, es decir, las empresas que están instaladas aquí enviaron dinero, si se puede, no sé si se puede decir así, a sus casas matrices, Tatiana. A ver, esto no es que se pueda medir, saber con cuánta periodicidad va a pasar, es algo que tampoco la misma promotora puede hacer, pero es algo que sucedió y no se sabe si realmente por la tensión geopolítica. Hay Ujú. ocasiones, nos decía un experto en comercio exterior, que hay ocasiones en las que las mismas empresas no han mandado todo el dinero a la casa matriz. Entonces dicen, bueno, ahora, hoy, este mes, vamos a enviarles. Entonces, que por eso es esa salida de dinero Ujú. se ve de manera tan grande. Entonces, y por la tensión geopolítica, lo que podríamos quizás decir es que las empresas tendrán mayor cautela, pero no sabemos si va a repercutir a final de año con
con esta situación Ok, de pero la entonces balanza. es salida de dinero, no necesariamente desinversión. No sé qué, No, no quiere exacto. decir que están achicándose o se están yendo. No, lo que sí es que generalmente es mayor la reinversión que la inversión, y la reinversión sí está en positivo, ¿verdad? Pero es algo normal en la inversión extranjera, en que las empresas que ya están instaladas vuelven a invertir, es decir, a ampliar instalaciones, y esto también habla bien, como saludablemente del país, porque las empresas no se están yendo, las empresas que están siguen invirtiendo. Ok. Aquí quisiera, Tatiana, hacer como algún tipo de explicación o de diferenciación para entendernos mejor sobre lo que entendemos como inversión fresca. Ujú. Porque ya veniste hablando de reinversión y parece que esta caída del 25% es en inversión fresca. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué entendemos como inversión fresca? Y si lo puedes como comparar con lo que acabas de hablar de Ujú. reinversión. La inversión fresca es básicamente la inversión nueva, que Tatiana S.A. viene a Costa Rica, pero su capital es estadounidense o es colombiano, no es tico. Entonces llega por primera vez al país e invierte y genera pues empleos y demás. Esa es fresca, por primera vez que llegó. Ya los que están aquí instalados, que cualquier transnacional o incluso usted que trabaja en una zona franca, esa empresa en la que usted está, cuando se amplía, ahí es una reinversión, no cuenta como un nuevo Cuando proyecto. se amplía y contrata más empleados. Exacto, sí, no. Entonces una cosa son los nuevos proyectos y otras cosas son los proyectos ya consolidados que se expanden, la reinversión. Ajá, claro, ok. Y esa caída fue en esa línea de inversión fresca. Entonces, es el famoso 25% del primer trimestre. La inversión fresca es un 20% lo que cayó, Ok. pero en conjunto, cuando vemos la inversión extranjera directa, en conjunto, el primer trimestre, un Ok. 25%. Ujú. Ok. Es ya combinando Combinado. esos factores. Tatiana, dentro de las fuentes que mencionaste, hay también gente creo que de las zonas francas. eh, ¿Qué dicen ellos de lo que está pasando? ¿Que esto les está afectando? ¿Es un asunto sobre el cual haya que preocuparse? ¿Se va a corregir? Es solo un trimestre, en Ujú. verdad. Entonces no sé si tampoco vamos a exagerar y estamos observando lo que pasa en un trimestre, pero es una buena señal para ver si se pueden ejecutar acciones. ¿Pero qué Ujú. dicen ellos? Ellos mismos están en la línea de que es una eventualidad lo de las casas matrices, porque es ese préstamo que han generado las empresas extranjeras que están instaladas en Costa Rica y que han prestado a su casa matriz o a sus filiales, ha sido de un 187% ese crecimiento. Es decir, entonces lo que se ha ido es grande, que esto viene en la fórmula o en la medición que hace el Banco Central, y por eso se ve esa caída. Ujú. Entonces no lo ven como algo que va a seguir sucediendo Sino algo trimestre a ocasional de trimestre ese trimestre, y tal que va a vez. pasar en unos años otra vez, pero no es común que las empresas le estén enviando a su casa matriz, son eventualidades. Entonces, más bien lo ven como una situación que ya es de este trimestre, y que lo ven como positivo, que la reinversión sí, se mantiene en positivo, valga la redundancia, o se mantiene en números saludables. Creo que tal vez es relevante aclarar o reiterar sobre ese factor. Ujú. Puede ser algo coyuntural que se presentó solo ese trimestre, entonces habría que revisar muy bien el segundo trimestre para ver si la cifra se corrige, ¿no? Exacto. Y vuelve a terreno positivo. Incluso es curioso que lo podríamos ver con la inversión extranjera directa en el 2022, cuando se dio la invasión inicial de Rusia a Ucrania. Sí hubo un descenso en los primeros trimestres desde que se dio eso, se dio en febrero, entonces el mes siguiente se vio, pero a final de año ya fue incrementando Ujú, los ujú. valores. Entonces, es algo estacional y que se espera que vaya mejorando. Bueno, hay noticias que uno podría interpretar generan nerviosismo entre las grandes empresas. Por ejemplo, aunque las cifras corresponden al primer trimestre, hubo noticias importantes
como los conflictos en el Medio Oriente, las acciones bélicas que se desarrollaron en Medio Oriente, y también los anuncios de los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, que genera como incertidumbre, ¿verdad? Algunos se aplicaron, otros están todavía en espera, entonces creo que por ahí eso genera entre las empresas esa incertidumbre y aplazan decisiones y se quedan esperando si invierten más, si no invierten más, si contraen sus operaciones, qué sé yo, ¿verdad? Entonces creo que por ahí está una buena parte de la explicación. Por otro lado, Tatiana, ahí, bueno, hay otra cosa en estas operaciones ocasionales. Vi que ahí citabas que incluso no hay forma de saberlo. Alguna empresa puede tenerlo programado para determinado mes, como dijiste, o el próximo año, o será a final de año, y en cualquier momento lo ejecuta. Exacto. Eso no lo sabe nadie. No, ni le avisan a la promotora, no tienen por qué avisarlo porque es algo interno, es algo organizacional de la empresa. Que van a mandar tal vez parte del capital, y así como reciben, también mandan a sus casas matrices. Exacto. Ah, ok. Bueno, recordemos eso también, porque efectivamente son operaciones de índole privada y que se dan entre casa matriz y la operación local. Y de hecho me parece relevante ahora que menciona esto de las tensiones geopolíticas y los aranceles, que hemos tenido un año, un semestre muy movido, y Procomer recientemente es el que tiene la inversión extranjera directa, y es la primera vez desde que Procomer está a cargo de la inversión extranjera que se da un movimiento tan abrupto de manera intertrimestral. Entonces, por eso es que se dice como, uy, Procomer está reportando esto, pero en los meses que lleva, bueno, en el tiempo que lleva desde que se dio el cambio en la administración de la inversión extranjera, es la primera vez que se da este resultado. Bueno, habrá que ponerle atención entonces al segundo trimestre, ¿verdad? Sin duda alguna, eso es lo que tenemos que ponerle atención. Para cerrar, Tatiana, este episodio del podcast, me gustaría saber qué te dijeron sobre la influencia que haya tenido o no en esto el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio, el valor del dólar en Costa Rica ha sido tema de conversación de muchos sectores. En especial, al menos en los que uno podría decir, los que están relacionados con inversión extranjera directa y los que están relacionados con exportaciones, que se ven afectados de manera negativa, porque claramente los dólares que les ingresan no son tantos como tal vez en otro momento, aunque el dólar ha estado relativamente estable ya este año, pero se habla de que bueno, la apreciación no beneficia a eso, la apreciación del colón no beneficia a eso. Entonces, retomando la pregunta, ¿qué te dijeron al respecto? ¿Es un factor a considerar en eso? De hecho, se les hizo la consulta específicamente a doña Laura sobre el impacto del tipo de cambio y si esta era alguna de las variables que se consideraban en este 25%. Ella no lo atribuye totalmente, se dice que puede tener algún impacto en cuanto a lo que se ha recibido. Sin embargo, ella compara que en meses anteriores o en trimestres anteriores en el que la situación del tipo de cambio tal vez estaba peor para el sector, por lo mismo que usted menciona, el rendimiento, por decirlo así, o el resultado siempre se mantenía en positivo. Entonces, puede tener alguna cuota de peso, pero no ha sido la principal, sino alguna, pero la principal, y es así como lo dice Procomer, es la de esta salida hacia las casas matrices. Bueno, ok. Yo creo que tal vez a modo de conclusión, como en muchos fenómenos, no hay una sola razón o no hay una sola explicación, sino que son varias. ¿Verdad? Tenemos incertidumbre global, problemas económicos, problemas geopolíticos, tenemos movimientos o decisiones internas de las compañías moviendo sus capitales propios, y por último políticas locales como el tipo de cambio que afecta aquí a las empresas. Creo que son como en muchos fenómenos, múltiples razones que terminan dando un resultado. Exacto. Sí. Y ahí es importante también subrayar de que esta salida de dinero no se malinterprete con que las empresas están yendo, ¿verdad?
o que se está yendo parte de ellos, sino que es movimientos monetarios, ¿verdad? Financieros, no movimientos de la ubicación. Sí, así como reciben dinero, así ellas tal vez pueden enviar dinero, ¿verdad? Es sabido que, por ejemplo, para el final de octubre y para noviembre reciben un poco de dinero precisamente para pagar aguinaldos. Eso ha sido todos los años, ¿verdad? Esas empresas, sobre todo las que tienen un uso de personal intensivo, ¿verdad? Que tienen muchas personas, pues entonces reciben el respaldo de sus casas matrices para pagar los aguinaldos, y ahí es donde reciben dinero. Entonces eso también no debemos asustarnos por eso, pero yo creo que sí podemos ponerle atención. Vamos a estar atentos a las cifras del segundo trimestre, entonces, Tatiana. Sí, para ver si es algo estacional o es algo que ya nos debe preocupar aún más. Sí, ok, con 2 trimestres ya tendríamos más elementos. Tatiana, muchísimas gracias por traernos este tema y por las explicaciones. Esperamos pues seguir reportando este tipo de cosas. Gracias a usted. Muy bien, amigas, amigos, muchísimas gracias nuevamente por unirse a este blog de El Financiero. Los esperamos en una próxima edición. Ya saben, pueden visitarnos en elfinancierocr.com y hacernos sus sugerencias, incluso en las direcciones electrónicas de los periodistas que aparecen ahí en cada reportaje publicado. Sin nada más que agregar, les deseo un excelente día y los esperamos en el próximo episodio.